Les saluda Giovanna De Michele. Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos internacionales que marcan y definen el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar acerca de Ecuador. ¿Se podrá realmente afirmar que existe una crisis política en ese país, donde los tres últimos presidentes o jefes de Estado están cursando investigaciones, están siendo investigados por el Poder Judicial, específicamente por la Fiscalía, en la mayoría de los casos por delitos de supuesta corrupción? Veamos este resumen. Para entender la situación actual en el Ecuador, debemos retroceder al año 2022, cuando la organización indígena CONAIE convocó el 13 de junio a una enorme manifestación para exigir al gobierno un control en el aumento de los precios del combustible, que para ese momento se ve duplicado de $1,90 a $2,55, autorizado por el presidente Guillermo Lasso en una cadena nacional. Hasta este momento estamos ya a la tercera mesa. De la tercera mesa no tenemos nada, ningún resultado del gobierno. Nosotros hemos presentado con datos, con todo aquello, pero no tenemos ninguna, ni siquiera una hoja de respuesta frente a esto. Esperábamos que hoy día tuviéramos, pero sin embargo nos han dicho para el día martes. El tema de la mesa 3 prácticamente no hay nada. Pero el control en los precios del diésel no era lo único que los manifestantes exigían al gobierno. También mejoras salariales en un momento que la economía ecuatoriana había sido duramente golpeada por la pandemia de la COVID-19, alzar el presupuesto de educación, precios justos para los productos que eran comprados en los campos del país y una intervención inmediata en el sistema sanitario público. El presupuesto del 2018 era 35 millones más o menos, ahora hemos bajado en vez de subirlo, por lo tanto eso ha causado una debacle en el sistema sanitario. En este momento tenemos disminución de la cobertura en atención en consulta externa, alrededor de un 8%. Nosotros tenemos represadas alrededor de 13.000 cirugías solo en la provincia de Pichincha. En efecto, el gobierno escuchó las exigencias del pueblo y convocó a una mesa de diálogo con la CONAIE para detener la agresiva manifestación que dejó varios muertos, heridos y pérdidas económicas. Sin embargo, para este 2023, la organización ha declarado que los 218 acuerdos que se firmaron en aquellas conversaciones no se están respetando en la actualidad y ponen al país en velo por una posible reactivación de las manifestaciones. En los últimos 25 años el movimiento indígena ha sido pieza fundamental en la vida política de la nación, ya que han habido 3 presidentes que salieron del poder por movilizaciones impulsadas por la CONAIE, como lo son Abdala Bucaram, Jamil Nujan y Lucio Gutiérrez. Los 3 llegaron por la vía electoral, pero no finalizaron su periodo. Efectivamente, los 3 últimos presidentes de Ecuador, desde Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, así como varios de los integrantes de su gobierno, son parte de investigaciones que adelanta la Fiscalía de ese país por presuntos delitos de corrupción. La Fiscalía General de Ecuador tiene en marcha investigaciones contra funcionarios que acompañaron a estos jefes de Estado en su función. Rafael Correa, desde el año 2007 hasta el año 2017, Lenín Moreno, desde 2017 hasta 2021, y Guillermo Lasso, que aún está en ejercicio desde el año 2021. La mayoría de los casos se relacionan con actos de corrupción, aunque también hay algunos procesos que se han abierto por supuestos delitos de delincuencia común, como secuestro, homicidio e inclusive narcotráfico. ¿Genera esto una crisis política en ese país? Por una cuestión, si se quiere, de tiempo en el cargo, Rafael Correa es el que más investigaciones tiene abiertas. Estuvo 10 años como presidente de Ecuador. Es el que más está siendo investigado. Tan es así que tiene inclusive una orden de captura y es considerado por el Poder Judicial ecuatoriano como prófugo de la justicia. Ecuador, además de todos estos procesos judiciales que se le ha abierto a su actual presidente y a los 2 anteriores, enfrenta, como la mayoría de los países del mundo, el reto, el propósito de tener que recuperar la economía luego de todo lo que significó la pandemia del COVID, luego de la caída en los indicadores económicos que se dieron a raíz del COVID. Esta situación post-COVID ha obligado al gobierno ecuatoriano, al igual que a la mayoría de los gobiernos del mundo, a tomar medidas a veces antipáticas para el común del ecuatoriano, para el común de la población. Hay ciertos sectores que han decidido alzar su voz en Ecuador,
precisamente en rechazo a algunas de las decisiones tomadas por el actual gobierno. Es el sector, por ejemplo, de los indígenas. Los indígenas representan apenas un 7% de la población ecuatoriana, pero tiene un gran peso, se han hecho sentir, han salido a las calles de Ecuador a demandar sus derechos. Ecuador es la séptima economía en América Latina en cuanto a su tamaño. Sin embargo, la estabilidad política se ha visto sumamente mermada luego de la salida del poder de Rafael Correa. Para marzo de 2023, un dato curioso, el 67% de los ecuatorianos tiene una percepción pesimista de la economía de su país. Apenas un 33% de la población considera que Ecuador atraviesa una buena situación económica. Al preguntar sobre las personalidades públicas sobre quienes existe un estado de opinión favorable, en el caso de Ecuador es precisamente el expresidente Rafael Correa el que luce mejor posicionado, el que tiene más casos abiertos de investigación por parte de la Fiscalía. ¿Se puede calificar esto como una crisis política? Sobre esto estaremos conversando hoy en nuestra entrega Desde Aquí. Y tal como lo comentamos en el segmento anterior, vamos a conversar ahora con dos especialistas desde Quito, Ecuador, para conocer realmente cuál es la situación que se está viviendo en ese país y certificar si efectivamente se puede hablar de una crisis política en Ecuador. Nos acompañarán Jorge Ortiz, él es periodista e internacionalista, y Zenaida Yazakama, quien es vicepresidenta de la CONAIE. La CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. A ver, estábamos comentando en el segmento anterior que los tres últimos jefes de Estado que ha tenido Ecuador están enfrentando investigaciones que ha abierto la Fiscalía en la mayoría de los casos por corrupción y que esto se ha sumado al rechazo de una parte de la sociedad, básicamente las comunidades indígenas, a pesar de que representan solo el 7% de la población ecuatoriana, de las medidas económicas que se ha tomado en el actual gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Este escenario, este contexto, se puede calificar como una crisis política en ese país, profesor Ortiz? Pero yo diría que el Ecuador es un país de 365 crisis políticas al año. Es un país que vive con un estado constante de exaltación, de sobresalto político. La política ecuatoriana en el Ecuador lamentablemente se ha vuelto populista, se ha vuelto tumultuosa. Este ha sido el 21 un mal siglo para la política ecuatoriana. Y obviamente pues hay una crisis política constante, perdurable. Yo creo que hay otros elementos que la configuran. Yo creo que en estas acusaciones de corrupción hay mucho de un problema latinoamericano. Vemos que los presidentes peruanos, todos los últimos, excepto los provisionales, o están procesados o incluso uno se suicidó. La vicepresidenta argentina, en diferentes países en Centroamérica, varios de los antiguos gobernantes afrontaron problemas judiciales severos. Yo creo que es el mismo caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, pues hubo una condena en firme después de un proceso abierto contra el expresidente Rafael Correa. Este momento se está iniciando, está avanzando en una investigación contra el expresidente Lenín Moreno, y hay acusaciones todavía no concretadas, más políticas que judiciales, más de oposición política que de concreción de hechos en contra del presidente Guillermo Lasso. Yo creo que hay otros elementos que configuran la crisis política ecuatoriana y entre los cuales la presunta corrupción de sus gobernantes es uno de los elementos, quizás no el determinante. Zenaida Yazakama, la manifestación o el protagonismo que han tenido las comunidades indígenas en las protestas en Ecuador, ¿es parte de ese debate político? No le escucho.
Veamos si podemos recuperar el audio con la señora Zenaida Yazacama. Hola, hola, sí, ¿sí ahora me sí, escucha? ahora sí le escucho. ¿Me escuchó usted la pregunta? Sí, ¿verdad? Sí, sí, la escuché. A ver. Bueno, la lucha del movimiento indígena no solo ha sido en este gobierno, pero en este gobierno hemos visto las políticas neoliberales instaladas en Ecuador, que eso ha llevado a una crisis, se está llevando a una crisis total al Ecuador, y eso es muy preocupante porque, porque el tema de educación y el tema de salud son temas muy estratégicos en un país, casi en todos los países, y esto ha afectado sumamente a todos los sectores, no solamente al sector indígena, más bien a toda la ciudadanía ecuatoriana. Este tema de la corrupción, en donde en un país de América, bueno, casi mayor parte de los países que están en vía de desarrollo, ha existido la corrupción, y por lo cual, por el tema de la corrupción, no se puede desarrollar, no se puede hablar que los países están en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque realmente están instaladas la corrupción en todas las instituciones, incluso del gobierno. Y entonces sí es muy preocupante, y todo esto ha sido nuestro reclamo, no solamente en este gobierno, también en otros gobiernos. Siempre hemos sido, diríamos, exigiendo la justicia social, exigiendo la justicia, que todos podemos tener una vida digna. Y hemos luchado el pueblo indígena, hemos luchado los pueblos sin nacionalidades, los pueblos originarios, con la finalidad de que haya una redistribución económica, que sea equitativo y que nadie se quede atrás. Pero hemos visto en todo en el pleno siglo XXI, lo que está sucediendo aquí en Ecuador. Muchos ecuatorianos apostaron con el presidente Lasso, que es un empresario exitoso y que podían sobresalir, que podría sobresalir el país en una reactivación económica total, pero lastimosamente hemos visto una irresponsabilidad por parte del gobierno nacional, en donde no ha podido tampoco trabajar en los sectores en los que se necesita más, en el sector productivo, en el sector también a los que realmente están labrando la tierra para los mercados de las grandes ciudades, y tampoco no hay una salida. Sí es muy penoso, inclusive el movimiento indígena justamente en este gobierno ya va dialogando 1 año y 2 meses, y los acuerdos firmados ha quedado en la nada, y esto no da salida al país. Y estamos viviendo una situación bastante compleja, la situación que es bastante crítica a nivel de la coyuntura política, igualmente la coyuntura económica, que está afectando grandemente al pueblo ecuatoriano, sí, con un total desempleo, con un total inseguridad. Yo creo que estamos bien claros, eso ha sido en la que llaman otros países a los países que están en vía de desarrollo. Lastimosamente los gobiernos de turno de América Latina siempre han estado involucrados en la corrupción. Permítame, por favor. Sí, permítame, Zenaida Yazacama, dejar una pregunta en el aire para el profesor Ortiz. ¿Se pudiera hablar, profesor Ortiz, de una desconexión del presidente Guillermo Lasso de la sociedad ecuatoriana? Me responde, por favor, al regreso. Enseguida volvemos. Seguimos desde aquí conversando acerca de la situación actual en Ecuador. ¿Hay una crisis política en ese país? Nos acompañan Jorge Ortiz, periodista e internacionalista, y Zenaida Yazacama, quien es vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Dejamos en el segmento anterior una pregunta en el aire para el profesor Ortiz, y es si hay una suerte de desconexión entre el presidente Guillermo Lasso, la gestión del presidente Guillermo Lasso y las necesidades de la sociedad ecuatoriana.
Sí, evidentemente hay una desconexión y quizás ese es el punto más débil del gobierno del presidente Guillermo Lasso. No solamente ha hecho una gestión política pobre, sino una gestión de comunicación pésima. Y por eso, pues, por ejemplo, la señora Yasacame evidentemente no ha recibido la información que debe haber recibido el gobierno y por eso ha mencionado algunas cosas con ciertas imprecisiones. Por ejemplo, dice que no hay una política de salud cuando en realidad, y fue esto internacionalmente reconocido, el Ecuador fue uno de los países que con más éxito y buenos resultados, estadísticamente hablando, enfrentó y derrotó a la pandemia del COVID-19, es decir, una política de salud fue muy eficiente. En cuanto a la gestión económica, las cuentas públicas quedaron muy ordenadas, muy alborotadas después de los gobiernos del presidente Correa. Este momento, pues, de un déficit fiscal de 8.000 millones de dólares, el déficit está en solamente 1.800 millones. El Ecuador se ha reinsertado en la corriente financiera internacional y más bien el gobierno en este momento tiene las cuentas públicas ordenadas. Lo que le ha faltado, perdón, Sí. lo que le ha faltado es gestión política para evitar que haya una crisis política permanente, la que yo decía, esa gestión política de 365 crisis al año, y le ha faltado comunicación. La gente muchas veces no se ha enterado de los éxitos de este gobierno. Por supuesto, es notorio también que le ha faltado gestión pública. Esas cuentas públicas hoy ordenadas no se han revertido en beneficio para la gente. La gente no ha sentido, porque no ha llegado, el gobierno ha sido lento en hacer obra pública, en dar impulso a programas de salud, de educación, de integración de las comunidades marginadas, en el caso del sector indígena, a la sociedad. Evidentemente hay una deficiencia en el gobierno en ese sentido, pero está claro que la economía hoy está en orden, las políticas neoliberales, bueno, eso es un eslogan, se menciona siempre que no hay un gobierno socialista, se dice que aplica políticas neoliberales, sería difícil explicar cuáles o precisar cuáles son. Pero claro, es evidente que el presidente Lasso es un hombre que no maneja bien la política, no es un hombre sagaz, no es un hombre políticamente hábil, al contrario, es un hombre rudo, un poco primitivo en el tema político, lo analiza mal y tiene rivales muy fuertes, ¿no? En este momento quizás los dos líderes políticos más fuertes del país, el expresidente Rafael Correa y el exalcalde de Guayaquil, que lo fue durante 19 años, Jaime Nebot, están aliados, a pesar de que uno supuestamente representa a la derecha dura y el otro a la izquierda dura, están aliados contra el gobierno de Lasso. Y claro, Lasso, que insisto, no es hábil políticamente, le ha costado manejar ese tema y ha fallado mucho en el tema de la comunicación. Por eso mucha gente no sabe que una realidad complicada, como era una economía alborotada, en desorden, manejada irresponsablemente durante muchos años, hoy está bastante equilibrada, es bastante confiable. Ahora, aunque, insisto, ha sido muy lento en traducir esa orden en las cuentas fiscales en beneficio tangible para la gente. Ahora, ¿existe algún riesgo, alguna posibilidad de que no pueda Guillermo Lasso terminar su periodo presidencial? ¿Es una pregunta para mí? Sí, por favor. Yo creo que sí, existe el problema tanto por la falta de habilidad política del gobierno como por la dureza de sus adversarios, especialmente la derecha dura de de Jaime Nebot y la izquierda dura de Rafael Correa. Sin embargo, a medida que se ha visto que hay una conspiración en marcha, que el gobierno no la ha sabido lidiar, no la ha sabido enfrentar con capacidad, la opinión pública está empezando a reaccionar. La gente se da cuenta que incluso hay una frase que se dice mucho: con Lasso estamos mal, sin Lasso estaríamos peor. La inestabilidad, la incertidumbre que le causaría al país una remoción del presidente Guillermo Lasso, pues sería sin duda muy grave para un país que está empezando a recuperarse después de la pandemia y todo el problema de la cadena de suministro, de las exportaciones que ocurrió a raíz de esa epidemia. Yo creo que hay el peligro,
Sí. Sin embargo, la opinión pública, insisto, se está empezando a movilizar, está insistiendo en la necesidad de evitar la incertidumbre de un cambio de gobierno. Y además la opinión pública se ha movido muy significativamente cuando hubo en las semanas anteriores la amenaza por parte del presidente de la CONAIE, el señor Leonidas Issa, de volver a atacar Quito y paralizar el país. Hubo una reacción de rechazo de la gente porque sintió que, primero, no es el momento, segundo, no es esa la forma, y las dos movilizaciones anteriores, la de octubre del año 19 y la de junio del año pasado, causaron mucho daño al país, le causaron pérdidas en todos los sectores, afectaron sobre todo esas paralizaciones a la gente más pobre, a la gente más necesitada, a la gente con una economía más vulnerable. Y además, pues lo único que lograron es crear, que eso sí fue un logro, un proceso de diálogo con el gobierno aceptó un proceso de diálogo con las organizaciones indígenas, un proceso de diálogo en el que el gobierno cedió y concedió mucho más de lo que mucha gente quería. Sin embargo, pues el señor Issa evidentemente pues no está buscando acuerdos que beneficien a sus comunidades, sino es un hombre que tiene un plan político, lo expresó muy claramente en un libro que se llama Estallido, en el que exalta la violencia y lo considera una vía indispensable para el cambio social del comunismo indoamericano que él quiere plantear en el Ecuador, que él quiere aplicar en el Ecuador. Creo que en este momento la opinión pública, las clases medias, urbanas, sobre todo, se han movilizado mucho para pedir estabilidad, para pedir que no haya violencia, para pedir que este complot que se expresa en el Congreso pues no se concrete y que se permita que la estabilidad se mantenga, exigiéndole por supuesto al presidente Lasso que enmiende en todos los ámbitos en el que está cometiendo errores, que son muchos. Así es. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Señora Yazacama, ¿está la representación indígena en una campaña conspirativa? Muy brevemente, 10 segundos nada más, por favor. Sí, en 10 segundos. Yo solamente voy a discrepar un poco con doctor Jorge en el tema de la atención de la salud justa en tiempos de pandemia. El sector indígena fue el más desatendido. Si no hubiéramos tenido las medicinas tradicionales y si no hubiéramos cuidado el territorio, estaríamos muertos casi todos. Y eso, por favor, así que internacionalmente hayan reconocido el tema de salud, y tengo pleno conocimiento para decir esto, estimado doctor. Y lo otro, sí hemos tenido desde la CONAIE también ataques discriminatorias por parte de algunos sectores, por alguna de sociedad civil, en la que con mucha discriminación están rechazando y queriendo debilitar la lucha del pueblo indígena. Nosotros no hemos sido violentos, más bien hemos tenido este ataque de la fuerza pública cuando nosotros hemos movilizado muy pacíficamente, incluso nos han matado, nos han asesinado, nadie dice nada. Gracias. Y eso es lo más triste de la historia. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El tiempo se nos acabó, lamentablemente. Mis conclusiones muy brevemente. La era pospandemia ha representado un grandísimo reto para la mayoría de los gobiernos del mundo. Y en América Latina el reto es aún mayor porque la polarización se adueñó de nuestro subcontinente desde hace ya más de una década. El péndulo político se va de un extremo al otro y Ecuador no escapa de esa realidad. Será hasta una próxima entrega desde aquí.